Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy pues partimos con lo que es la segunda unidad de procesos de lácteos. Eh, vale recalcar pues que la leche pues es uno de los alimentos con bastante contenido proteico, y por tal razón pues nosotros no tenemos que tomar en cuenta pues sus características para nosotros tener una buena alimentación, ¿sí? Primeramente definiremos pues el concepto de yogur, ¿sí? De acuerdo al Códex Alimentario o Código Alimentario. Este alimentario pues son normativas que se rigen pues internacionalmente, eh, para de acuerdo pues a estándares internacionales, en la cual un alimento se debe pues elaborarse o debe tener pues alguna cierta característica. Dice, se define como un producto de leche coagulada obtenida por fermentación láctica mediante la acción de los Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que este producto es la obtención o es una leche fermentada, ¿sí? Es una leche fermentada por acción de dos tipos de bacterias. Una de estas bacterias es el Lactobacillus bulgaricus y el otro es el Streptococcus thermophilus. ¿Sí? Estas dos tipos de bacterias son aquellas que van a provocar el proceso de fermentación o la transformación del ácido láctico, eh, no, perdón, de la lactosa en ácido láctico, ¿no? Esto es el proceso de yogur, ¿sí? A condiciones de temperatura pues adecuada entre 40 y 45 grados centígrados, ¿no? O también al yogur se le conoce, como hace rato les dije, como leche fermentada, ¿no? Es un producto pues rico, con nutrientes pues elevado, ¿no? Con características pues eh, nutricionales muy importantes, en comparación si lo hacemos pues con la leche, ¿sí? Em, También vale decir pues cuando se le hace este tipo de fermentación pues la acidez también va a variar, ¿no? En lo que respecta pues en grados Dornix va a oscilar pues entre 68, 70 hasta 80 grados Dornix, ¿no? Entonces eso es. Luego tenemos también, dice, el yogur es un producto alimenticio de alto valor biológico, presenta un considerable enriquecimiento pues en el patrimonio vitamínico, en especial pues de las vitaminas del complejo B, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Aparte de que tenga sus componentes de la proteína, el calcio y otros más, ¿no? Tiene también pues el complejo B, ¿no? Este complejo o esta vitamina B, ¿no? Tiene funciones muy importantes, en lo que es pues la fortaleza, eh, en la fortaleza pues del sistema inmunológico. ¿Eso qué quiere decir, no? Aquella persona que comienza a consumir pues el yogur, ¿no? sus, sus componentes pues eh, va a fortalecer su sistema inmunodeficiencia, ¿no? Es decir, le va a hacer más fuerte frente a las enfermedades, ¿sí? Eso está comprobado. Bueno, yo en mi caso, yo tengo una experiencia pues que pasé hace muchos años, ¿no? Una vez les comenté, bueno, les voy a volver a recordar, ¿no? A mí me daba pues constantemente la gripe, y me daba pues una gripe pues bien fuerte me daba, ¿no? Entonces yo ya no podía soportar pues la intensidad de la gripe, y por tal razón pues yo comencé a consumir yogur, ¿no? Fui a trabajar a una empresa, ¿no? Justos de lácteos, y comenzaba a consumir yogur bastante, ¿no? Todos los días, ¿sí? A mí pues la gripe me agarraba pues fuerte, ¿no? Me ponían inyección, hasta ese grado llegué, ¿no? Me ponían inyección una, dos, tres, recién me cortaba, ¿no? Pero después ya se hizo un poco, o sea, casi ya no me hacía mucho efecto. Entonces por tal razón pues yo comencé a consumir bastante yogur, ¿no? Y una de esas veces pues ya me dio la gripe,
¿no? Y la gripe pues ya no me afectó. Antes me tumbaba a la cama, esa vez ya no. Sí, hasta el día de hoy, ya son muchos años, entonces hasta el día de hoy yo consumo yogur, ¿sí? Aunque no tan regular, pero sí lo hago. Pero cuando estaba en ese entonces pues consumía bastante, ¿no? Y mi sistema se volvió fuerte y la gripe como si nada se pasó, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que este complejo B cumple la función de este, ¿no? De reforzar el sistema inmunológico, en este caso del ser humano, ¿no? En esa instancia pues me trajo así muchos beneficios para mi salud. Dice, es un alimento de fácil digestibilidad. La caseína, que es la principal proteína de la leche, es parcialmente hidrolizada en el proceso de fermentación. Por tanto, el organismo asimila con mayor facilidad. ¿Eso qué quiere decir, no? El yogur, pues, eh, el yogur tiene pues sus componentes, es decir, sus componentes eh, básicos como las proteínas y otros componentes más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se transforma pues en ácido láctico o yogur, o sea, es decir, la lactosa, todos sus componentes también van a ser más asimilables por el organismo. Es decir, esa transformación no causada por las bacterias lácticas va a hacer de que estos componentes sean más digeribles por el ser humano. O sea, es decir, lo va a absorber más rápidamente. Entonces, cuando es yogur, ¿no? Por eso que también el aprovechamiento nutricional es mucho más adecuado. ¿Sí? Luego, en aquellas personas cuyo sistema digestivo dice carece de la enzima lactasa, la lactasa no es descompuesta en azúcares más simples, dice, ¿no? Estas personas no pueden beber leche, sin embargo pueden tomar yogur, en la cual la lactasa se ha sido desdoblada por enzimas bacterianas, ¿no? En este caso habla pues de la lactasa, ¿no? La lactasa pues es un componente, es una enzima que tiene cada ser humano. Esa enzima que tiene cada ser humano, eh, esa enzima que tiene cada ser humano, cuando consume leche, el organismo comienza a generar esta enzima pues en mayor cantidad, ¿no? Cuando, cuando el ser humano deja de consumir leche o de vez en cuando, entonces su organismo ya no fabrica esta enzima que se llama lactasa. Y por tal razón, pues el organismo pues tiene que rechaza, ¿no? Es decir, cuando consume la leche de una vez a las 1500, como decimos vulgarmente, ¿no? El organismo pues ya no genera esa lactasa, entonces esa persona que va a consumir leche después de tiempo, entonces ya no va a poder, pues sus necesidades biológicas va a cambiar, ¿no? Se le va a soltar el estómago y cada vez que consuma la leche, ¿no? Pero cuando ya comienza a consumir la leche constantemente, entonces nuevamente su organismo va a segregar este tipo de enzima y ya no va a tener tal inconveniente, ¿no? ¿Qué más dice? La lactosa es el azúcar importante de la leche, que es transformada en ácido láctico, ¿sí? Que es transformada en ácido láctico y pues esta acidez favorece al desarrollo de la flora intestinal benéfica que destruye los componentes de putrefacción presentes al interior del intestino humano, ¿sí? Es decir, esa lactosa es el azúcar de la leche, ¿no? O también conocido como carbohidrato, o también otros les dicen glúcidos, ¿sí? Este tipo de azúcar que le da el sabor dulcecito a la leche, pues, ¿no? Pues se transforma en ácido láctico por efectos de las dos tipos de bacterias que yo les he mencionado, ¿no? Como es el Lactobacillus bulgaricus y Thermophilus eh, Streptococcus thermophilus, ¿no? Dice, esta acidez favorece
favorece el desarrollo de una flora intestinal benéfica. ¿Eso qué quiere decir, no? Que ya cuando es yogur, ¿no es cierto? Ya está convertido en ácido láctico, en otras palabras, ¿no? Este ácido láctico va a ser favorable para el ser humano, especialmente pues en la parte del estómago, ¿sí? Es decir, toda la flora pues intestinal pues lo va a recomponer pues su sistema. Si hay una persona que sufre pues de estreñimiento, ¿no? Entonces va a ayudar pues a que esa persona pueda digerir fácilmente un alimento, ¿no? Y pueda evacuar pues normalmente, ¿no? Es decir, te ayuda, ¿no? Es parecido a la fibra en el caso pues de los vegetales, de los cereales que pueden causar en el interior pues del intestino humano, ¿sí? Luego, el proceso tecnológico para la obtención pues del yogur es sencillo, dice, y muy fácil y es económico, ¿sí? Dice, se requiere un conjunto de equipos, utensilios básicos que conjuntamente con el cumplimiento de las normas de sanidad e higiene son indispensables para la producción de un alimento seguro y de óptima calidad, ¿sí? Dice, se requiere de un conjunto de equipos, ¿sí? Se requiere exclusivamente equipos que sean pues muy adecuados para elaborar este tipo de productos, ¿no? Yo solamente tendría que elaborar en este tipo de recipiente, es decir, buscar un recipiente adecuado para elaboración de yogur, más no puedo elaborar pues otro tipo de productos. Se podría, pero pues para evitar la contaminación, ¿no? del producto, ¿no? Ya que este producto es muy delicado en el proceso de elaboración, ¿no? Y pues con lo que respecta hay muchas dificultades, ¿no? que se puede tener, ¿no? y por ende pues eh, tiene que ser un producto bien elaborado para que tenga pues una calidad pues superior, y más vale decir que también va a partir mucho de lo que es la materia prima. Si tiene pues una materia prima en buenas condiciones, con buena densidad, ¿sí? Entonces pues, o una acidez, y va a tener pues un producto pues muy elaborado con. Luego tenemos pues lo que es la descripción del proceso, ¿no? La descripción, nosotros sabemos que es pues todos los pasos que nosotros tenemos que hacer, pero la parte conceptual, ¿sí? Primeramente pues acá estamos tocando las etapas más importantes de lo que es el proceso de elaboración de yogurt, ¿sí? Entonces, a ver, acá tenemos, a ver, las más importantes, ¿no? Acá falta la recepción, ¿no? También falta el control de calidad que se hace en la recepción. La recepción, pues, es una etapa en la cual se recibe del proveedor, es decir, del productor de lechero, se recibe, pues, la leche, ¿sí? Se recibe la leche y su posterior pues ya lo lleva a la planta, y en la planta ya le hacen pues el respectivo control de calidad, que ese control de calidad es pues necesario para el proceso de elaboración. Si no se hace ese proceso de elaboración, ese proceso de control de calidad, pues vamos a trabajar ciegamente, ¿no? En lo que respecta a lo que son plantas, empresas pues lácteas, necesariamente pues se tiene que realizar pues este tipo de procedimientos, y este procedimiento de control de calidad pues se va a determinar el grado de acidez en grados Dornix, por supuesto, ¿no? Los grados Dornix va a implicar pues la determinación eh, del contenido pues de microorganismos, ¿no? Que hayan pues perjudicado en su grado de contaminación, ¿no? Y luego también pues la densidad también es uno de los parámetros pues muy importantes para saber pues si esa leche ha sido adulterada, porque lamentablemente pues hay productores que lo adicionan agua, lo quitan la grasa, y algunos lo echan hasta yeso en algunos sitios, ¿no? Bueno, no quiero darles la idea, pero es así, ¿no? Entonces, y por ese motivo pues, ¿no? Se realiza el control de calidad. También se realiza la prueba de antibióticos, ¿no? La prueba de alcohol, la prueba de azul de metileno, ¿no? Ellas son pruebas empíricas. La prueba pues
La prueba de antibióticos también es muy importante para saber pues si esa leche está apta para poder producir o elaborar yogur, ¿no? Si en caso tuviese algún tipo de antibiótico, entonces el yogur no va a salir, definitivamente va a perjudicar en la etapa de proceso. Sí, pero hay personas pues que su animal está mal y le están dando antibiótico y aún así sabiendo pues lo expenden, ¿no? Y eso no es adecuado, ¿no? En la zona de Puno miraremos pues que hay eh, dos tipos por lo general de enfermedades pues eh, que se presentan, ¿no? Mayormente que son pues la fasciola y el otro es pues la mastitis, ¿no? Esas son las enfermedades más comunes que nosotros encontramos acá en la sierra de lo que es en la región Puno, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no? Luego nosotros vamos a realizar pues hacemos pues el filtrado también es muy importante, en la cual pues se puede eh, eliminar pues algunas impurezas, ya sea como pajitas, palitos, ¿no? A veces hasta insectos, ¿no? pero pero también nos puede servir como un indicador para poder saber pues que tiene pues una leche con mastitis, ¿no? Porque si hay pequeños recortes pues de queso coagulado, ¿no? O sea, como quesito así coagulado en la tela, entonces es un indicador empírico para saber pues si esa leche tiene mastitis, ¿no? Luego de eso tenemos la estandarización, ¿no? La estandarización consiste, o esta operación va a consistir pues en adicionar leche en polvo al azúcar, ¿no? Es decir, pero eso va a variar, ¿no? Entonces, en la región Puno nosotros tenemos una leche con buena cantidad en sólidos, ¿sí? Por encima de los 12%, ¿no? 12% aproximadamente. Para lo que es yogur vamos a necesitar, pues, si hacemos un yogur batido, ¿no? De 12 a 14% en sólidos. Si nosotros podemos adicionar, se puede adicionar, ¿no? Si nosotros queremos tener un yogur aflanado, ¿no? Entonces se podría adicionar. La estandarización también significa, pues, adecuación de esta o darle forma al producto que yo quiero, ¿no? Es decir, yo a esa en la estandarización yo puedo adicionar leche en polvo, puedo adicionar el CMC si yo quiero un yogur más consistente y también pues que no se me precipite. También podría utilizar pues en la estandarización yo podría utilizar eh, a ver podría regular pues los glóbulos de la grasa, que la cual es muy importante también en el proceso de transformación de este tipo de producto. Luego tenemos la pasteurización, sabemos que es un tratamiento térmico, es un tratamiento térmico que se hace con la finalidad de eliminar pues carga microbiana, microorganismos que puedan dañar pues este tipo de productos, ¿sí? y, y luego tenemos pues la pasteurización también se realiza a 85 grados centígrados, ¿no? Entre 10 a 25 minutos o dependiendo también del volumen con el que se cuenta, ¿no? Si yo pues voy a hacer 1 litro, 2 litritos, pues a lo mucho requeriré unos 5 minutos de pasteurización, 5 a 10 minutos promedio. Pero si yo voy a hacer en una planta procesadora pues de 200.000 litros, entonces ahí ya varía la cosa, ¿no? Entonces eso es dependiendo del volumen con el que se cuente. Profesor, ¿por qué a esa temperatura de 85? Porque yo he visto en los textos que dice a 90 y otros que dicen a 100. Esto es dependiendo de la altitud. A esta temperatura de 85 grados acá en la región Puno, entonces nosotros tenemos pues tenemos es por la presión, ¿no? Es decir, a mayor altitud menor tiempo de pasteurización, ¿no? O algunos le dicen empíricamente hervir, ¿no es cierto? Entonces ese es eso. Si yo voy a la zona pues de Arequipa, en Arequipa pues la leche yo lo voy a pasteurizar a una temperatura de 90 grados, ¿no? Si voy a Lima, ¿sí? A esa altitud de Lima, entonces a 100 grados. Entonces así por el estilo va a variar, ¿sí? Eso dependiendo de la altitud y en base pues también con lo que es la presión pues en la altura, ¿no? Luego tenemos el enfriamiento. Esta etapa es muy importante también. Si
el enfriamiento en un yogur pues tiene que oscilar entre 40 a 45 grados, ¿sí? No podemos bajar mucho, ni que sea elevado por encima de 50. Si es elevado por encima de 50, las bacterias lácticas van a morir, simple, ¿sí? Y si es por debajo de los 40, ¿sí? 40, entonces el cultivo pues también no se va a activar, porque estas bacterias lácticas trabajan pues a esa temperatura entre 40 a 45. Ahí es donde se desarrolla normalmente esas bacterias lácticas. Luego tenemos lo que es la inoculación. La inoculación consiste pues en la adición del cultivo, ¿no? Cuando dice adición de cultivo, ¿sí? También significa inoculación, ¿no? Ese es un término técnico que se utiliza pues en la adición de los cultivos o las bacterias lácticas a la leche, ¿sí? Ese es el término correcto. Luego tenemos la incubación. La incubación, esta etapa es donde esa leche se va entre 40 a 45, se va a mantener por un periodo o por un tiempo entre 3 a 4 horas dependiendo del cultivo de yogur, ¿sí? Entonces yo lo voy a colocar las bacterias lácticas a esa temperatura, y esa temperatura yo lo tengo que mantener entre 3, 4 a 5 horas dependiendo del cultivo, ¿sí? Lo voy a mantener a esa temperatura, y a esa temperatura, como les dije hace rato, ¿no? A esa temperatura las bacterias se desarrollan. A esa temperatura las bacterias pues comienzan a transformar la lactosa, el azúcar en la leche, de la leche en ácido láctico, ¿no? Eso es. Luego tenemos pues acá el enfriamiento, que también es una etapa muy importante. Luego que hemos tenido la incubación, la inoculación, la inoculación, la incubación, ¿no? Una vez que ya transcurrido ese tiempo de entre 4 a 5 horas, luego yo voy a realizar el enfriamiento. Nota, el enfriamiento, una vez yo que ya he incubado, así como está, yo lo voy a someter pues a un baño María. Ese baño María tiene que ser en agua fría, ¿sí? Agua fría tiene que ser. Y pues yo lo tengo que mantener en un periodo entre 4 a 5 horas, dependiendo también del volumen. Si hago 200, 300 litros, 1000 litros, entonces ahí yo lo voy a tener un enfriamiento entre 8 horas, ¿no? Según las normas, que hasta 10 horas, inclusive hasta más, ¿no? Entonces el enfriamiento es fundamental en este caso, en este tipo de productos, ¿sí? Si no hago un enfriamiento y lo voy a agitar, incubó y luego termina de incubar, yo lo agito, el yogur, y lo voy a llevar pues al baño María recién, ya lo malogré todo, ¿no? El yogur me va a salir grumoso, va a salir pues se va a desuerar, es decir, en la parte superior se va a mantener el suero, en la parte los sólidos. Entonces eso es lo que nosotros no queremos. Una vez incubado, yo lo voy a poner sin moverlo, lo voy a colocar en el baño María, ¿sí? Así tiene que ser, para tener un producto pues en buena calidad. Luego tengo el batido. El batido se realiza pues con la finalidad de romper el coágulo y uniformizar la textura, ¿no? El batido, una vez que he enfriado, ha pasado los 4 o 5 horas, bueno, si hago en volumen pequeñito, ¿no? Entonces yo después de eso, recién que he enfriado ese yogur, recién lo voy a batir, ¿sí? Como ya les dije, ¿no? Entonces las razones. Entonces lo voy a batir para que este yogur sea homogéneo, parejito, y ahí lo voy a incorporar pues el saborizante, colorante si yo deseo, ¿no? Entonces lo voy a incorporar el sorbato de potasio entre 0.3 a 0.5, lo voy a incorporar y luego lo voy a envasar. El envasado tiene que ser en recipientes definitivamente pues desinfectados, ¿no? Y desinfectados en 2 litros de agua, podría ser 1 mililitro o entre 3 a 5 mililitros de hipoclorito o lejía, como ustedes lo conocen, ¿no? Entonces lo puedo poner pues en el agua, ¿no? Lo agito y ya lo hago el proceso de envasado. Luego tenemos el almacenamiento. Pues el almacenamiento, como es un yogur natural, tiene que pues oscilar entre un periodo entre 2, 3 a 4 grados centígrados, ¿no? De tal manera pues que va a tener una vida útil de 21 días, ¿no? Y también
el manejo del fermento del cultivo es muy adecuado saber, ¿no? O saber ese conocimiento pues del fermentado eh, del yogur, ¿sí? Eh, si yo manejo el cultivo de yogur pues en una refrigeradora, ¿no? Lo puedo manejar, ¿no? Me va a aguantar pues por un periodo largo, ¿no? Puede ser unos 5 meses hasta un año a veces si lo tienes en buenas condiciones de frío, es decir, la nevera. Pero si yo no cuento con eso, yo lo podría tener pues en agua fría, ¿no? Entonces podría ser hasta un mes, me podría aguantar, ¿no? Porque si a veces ese fermento se malogra, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que el yogur ya no nos va a salir, pues, ¿no? O si no va a cambiar con características muy deficientes, suelto, con grumos, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y también yo quería informarles, pues, que acá hay una etapa que también es muy adecuado para lo que es el proceso de conservación. Si yo quiero que me aguante por más tiempo, ¿no? También yo puedo hacer ¿cómo se llama yo podría realizar podría quitarle el contenido de grasa pues en la leche, ¿no? Si yo lo quito un contenido de grasa en la leche, ¿sí? Es decir, lo voy a descremar, entonces también el yogur puedo alargar su vida mucho más tiempo, ¿no? Puede ser hasta un mes en refrigeradora, entonces me va a aguantar. Definitivamente que esta es una etapa pues también muy delicada porque yo quisiera que mi producto me aguante por mucho más tiempo. Luego tenemos pues el concepto de yogur aflanado, ¿no? Dice, es un producto que se obtiene por cuajado, es un producto de leche pasteurizada, es decir, hervida, es envasada, inmediatamente se hace la inoculación y se envasa pues en su recipiente, y ahí es donde se hace pues se hace la incubación, ¿sí? En el mismo envase, ¿no? Es un yogur pues bien espeso, consistente, ¿no? Y muy agradable, ¿no? Si usted lo desea. Luego tenemos pues todo el flujograma del proceso de elaboración de yogur aflanado. Eso ya ustedes ya lo han visto, ya se les ha facilitado en la práctica, ¿no? Y si ustedes desean hacerlo, pues es un yogur muy agradable, que en esta zona casi no lo hacen mucho, pero en la zona, pues en otras zonas de la costa lo hacen, ¿no? Es muy agradable, o otras zonas de otros países también lo desarrollan, ¿no? Bueno, ya les he demostrado, ¿no? Ese es un producto muy, muy beneficioso. Enchúfalo allá. Y luego tenemos pues el yogur frutado, ¿sí? El yogur frutado pues es un producto exquisito, ¿sí? En comparación pues con un yogur normal, si nosotros a un yogur lo adicionamos pues la fruta, ¿no? Va a ser pues definitivamente muy riquísimo, un producto con buenas características, y por ese motivo pues ya en la próxima práctica se realizará pues ese yogur, ¿no? Riquísimo con fruta, y espero que ustedes también lo van a poder realizar en sus casas, ¿no? Acá tenemos la elaboración del yogur frutado, ¿no? Tenemos la recepción, el filtrado, lo mismo de la operación del yogur, más o menos el yogur batido, ¿no? Todo es el mismo, porque es un yogur que es más o menos consistente, ¿no? Y muy aparte yo lo voy a elaborar pues la fruta, lo voy a preparar, ¿no? Es decir, esta fruta lo voy a lavar, lo voy a desinfectar, ¿no? Lo voy a trozar y después lo voy a concentrar en azúcar, ¿no? Si yo tengo unos 120 gramos, un promedio de entre 100 a 130 gramos de fruta, lo voy a adicionar pues unos 12 gramos, más o menos entre 10 a 12 gramos de azúcar, ¿no? Y lo voy a concentrar, es decir, lo voy a llegar al fuego, ¿no? Hasta que se haga como un tipo de mermelada, ¿sí? Y después de eso yo lo voy a enfriar, y cuando lo voy a incorporar a mi yogur, pues cuando ya sea pues no es decir, en el batido, ¿no? Ahí yo lo voy a incorporar, ¿no? Entonces ahí yo lo voy a incorporar mi yogur a mi yogur, y pues ya voy a obtener el yogur pues frutado, ¿no? Yo creo que les va a agradar este producto. Si ustedes lo elaboran en su casa, pues va a ser bien delicioso y mucho más pues
riquísimo, ¿no? Porque un producto con fruta es totalmente diferente pues a lo que es pues un yogur simplemente utilizando saborizantes. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco por su atención prestada y pues hasta la próxima clase, ¿no? Muchas gracias.